Buenas tardes, hermano. En referencia al punto que nos acontece en este caso sobre cuál fue el pecado de Adán y Eva, pues debo de comentarte lo siguiente. Cuando tocas el tema de Isaías 55, 8, 9, donde el profeta habla y dice el Señor que los caminos de Él no son los caminos de los hombres. Bien enseña el Señor porque habla a los hombres, no habla a los hijos de los hombres, no habla al Hijo del Hombre, habla a los hombres. Por tal razón, enseña de esa forma. En cuanto a que Dios enseña personalmente diferente a cada persona, el pensamiento es algo, así solamente es algo confuso. La verdad es que cada uno de los experiencias de Dios sí son personalizadas, más en cuanto es a la doctrina, es igual para todos, porque es solamente una doctrina. Así sea que Él enseñe a sus ministros, o ya sea que Él dé una experiencia a los hombres. De una o de otra forma, Él enseña en doctrina y jamás se sale de ella. Y a cada cual da de acuerdo como el Espíritu Santo así lo quiere. Esa es la palabra de Dios, así lo dice la palabra de Dios. Cada cual recibe de acuerdo como el Espíritu quiere dar. En cuanto a que Dios revela su palabra con métodos deductivos o inductivos, esos son palabras de hombre. Esos son inventos de hombre para tratar de entender cómo es que el Señor se presenta y enseña a los hijos de los hombres o a los hijos de Dios. Pero que el método sea inductivo o deductivo, eso no tiene sentido de ser, porque al Señor nadie lo coloca ni lo restringe en una forma u otra. El ejemplo que colocas tú de cuando Jesucristo le preguntó a los apóstoles, eso en realidad no se puede tomar de que es el método que utiliza el Señor Jesucristo siempre, porque en todas las partes donde, en cualquiera de los evangelios en donde está escrito, Él siempre lo hace de una forma diferente. Cuando le preguntó a los apóstoles, simplemente les preguntó porque ellos venían de diferentes lugares, y Él preguntó qué era lo que la gente decía de Él. Eso fue todo. Y puesto que estaba destinado a que se iba a saber que por la fe que entrega el Padre, es que iba a ser la piedra sobre la cual mi Señor Jesucristo establecería su iglesia. Entonces, Cristo en realidad, Él enfrenta al ser humano
con el ser humano y pone enfrente las debilidades de éste. Esta es la forma en cómo enseña Cristo. Porque Cristo Cristo no necesita nada. Nosotros somos lo que necesitamos. Porque Cristo quiere dejar ver al hombre lo que le hace falta al hombre. Entonces, bajo esas formas, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. En cuanto a que hablas tú de la exégesis del Génesis, me hablas que para poder entender cuál fue el pecado de Adán y Eva, hay que hablar y tener en cuenta el Génesis desde el capítulo 1. Sin embargo, no me refieres nada del capítulo 1 ni del capítulo 2. Y aún en el capítulo 3, la parte que te basas tú para dar tu explicativo es un conocimiento de hombre, no es conocimiento de Dios. No es palabra de Dios en lo que veo yo, y te voy a explicar por qué razón no veo que sea basado en la palabra de Dios. No hay exégesis del hombre que pueda explicar los pensamientos ni las obras de Dios. Así que no hay exégesis válida. El hombre no puede entender por qué Dios decía sobre el cielo y la tierra, por qué hablaba de la tierra desordenada, por qué hablaba del cielo antes de existir. Eso no lo puede entender el hombre, porque eso lo entiende es el que tiene a Dios en su corazón, al que Dios le permite conocer, al que necesita conocer para que haga su trabajo, para que lleve su ministerio. A aquel es el que conoce, pero solamente para que pueda hacer su trabajo. Eso es todo. Así que no hay exégesis de hombre que valga. El hombre dice teología. Y dicen que la teología es el estudio de Dios. A Dios la única forma de conocerlo es teniéndolo en uno, estando Él en uno, es la única forma. De resto, el hombre lo que pretende hacer es procurar entender, pero el procurar entender no significa que entienda exitosamente, porque es que Dios es amor, y el amor no se entiende, porque el amor es un sentimiento. ¿Quién va a enseñar amor? ¿Alguien te ha enseñado a amar? ¿Alguien nos enseñó a amar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas? Nadie enseña a amar, porque el amor es una parte de Dios que nos ha dado para que no nos olvidemos de dónde venimos. Y a este amor es que Cristo apegó cuando nos ponía y nos confrontaba. Así pues, no hay bases sobre el tema de Adán y Eva. No hay bases sobre el tema de la serpiente y Eva. Hablas sobre la serpiente, hablas sobre el dragón, hablas sobre Satanás, y que cada cual o qué personalidades toma Satanás cuando en debidas o determinadas ocasiones. Y pues en realidad pues está bien, pero no es determinante esta parte en lo que es la doctrina. No tiene nada que ver con la doctrina, porque Él es malo en todas las tres cosas que tú revelas. Pero te voy a decir por qué desde el mismo comienzo que tú haces la pregunta, no puede haber respuesta porque la pregunta está mal hecha. Por cuanto Adán antes de ser Adán era varón.
Y él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán, antes de ser Adán, no tenía conciencia. Adán, antes de tener conciencia, le fue formado su cuerpo. Pero le fue formado su cuerpo aún después que su espíritu fue hecho a imagen y semejanza. En cuanto a Eva, Eva no existía. La serpiente no le habló a Eva. Eva no era Eva. Cuando la varona existió después de que Adán bautizó, le dio nombre, por llamarlo así. Le dio nombre a cada uno de los animales y a cada una de las cosas de la creación que el Señor había hecho. A este Adán, a este varón, después de que formó las cosas, fue que le dijo que él podía comer de todos los árboles. Antes de ser cuerpo, antes de ser carne, antes de ser alma, antes de tener conciencia. Y lo puedes leer en Génesis. En Génesis, vamos a mirar el capítulo. En Génesis 1, 29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bendita sea la palabra del Señor. Así que Adán sí sabía, Adán vivía. Y Adán podía comer del árbol del bien y del mal. Adán conocía el bien y el mal. Por eso se dice que él era hijo de Dios. De aquellos varones de donde salieron los valientes, que habla el Señor más adelante, después del castigo. Así que hasta después que el hombre es formado cuerpo y obviamente dado conciencia, que es el alma, la alma diría yo, entonces hasta en ese momento es que el Señor lo advierte que no puede comer del árbol del conocimiento. Pero ¿a quién le dice eso? Se lo dice a la conciencia del hombre. Y después de esto es que la varona sale. La varona es formada del cuerpo de Adán, por lo tanto es carne. Y ella como carne no recibió mandamiento de Dios. Por lo tanto, ella no pudo pecar contra Dios porque no recibió mandamiento. Y eso es una parte efectiva de la Biblia, en la forma como el Señor hizo los pactos con los hombres. Si tú lees Noé, verás cuál fue el pacto de Dios con Noé. Y si lees a Abraham, verás cuál fue el pacto de Dios con Abraham. Y si lees Moisés,
Verás cuál fue el pacto de Dios con Moisés. Y por esto se dice, y mi hermano Pablo habla y dice, que antes de la ley no se conocía el pecado, pero por causa de la ley se conoció el pecado. Así queda pues expuesto que Eva no existía. Cuando la serpiente hablaba era con la varona, no hablaba con Eva. Y esto, mi querido hermano, no es un asunto de digámoslo, es un asunto de interpretación y es culpa del escriba actual, es culpa del hombre al desviar el pensamiento en la palabra del Señor. No porque la palabra del Señor esté mal escrita, porque no está mal escrita, pero sí el hombre al hacer la traducción ha desviado y ha faltado a la verdad en el aspecto de permitirle conocer a los que leen la Biblia sobre la verdad. Y esta verdad solamente es revelada por la palabra de Dios. Por eso estos escribas no la pueden jamás conocer. A estos a los que tú dices que hacen exégesis perfectas o correctas, estos hombres no saben lo que hacen ni saben lo que dicen. Solamente pueden tratar de entender y comprender de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a sus caminos. Pero como dice Isaías, y tú lo hablas correctamente en Isaías 55, 8, 9, los caminos del Señor son diferentes a los caminos de los hombres. Pero el que camina con Dios, ese conoce el camino de Dios. De acuerdo a como el Espíritu Santo le quiera dar, así mismo da para poder entregar. Ahora bien, que si la mujer dijo y le relata a ella, a la serpiente, le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. El hecho de que en la Biblia diga que ni le tocaréis es porque ella ve las cosas con los ojos de la carne. No es porque ella esté invalidando o esté mintiendo o esté añadiendo un mandamiento de Dios, porque ella no tiene mandamiento de Dios. Así que ese tema no tiene correlación en lo absoluto de que ella haya faltado a Dios ni que haya alterado ningún mandamiento de Dios, porque ella no tenía mandamiento de Dios. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Además dice en el número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya sabemos cuál fue el deseo de la mujer, que era alcanzarlo y conocer lo que no conocía. Por cuanto ella no recibió mandamiento de Dios, ella pensó que podía estar, o que podía inclusive llegar a actuar sin tener mayores consecuencias. Mira, tanto es que tú ni siquiera puedes explicar el por qué Adán no la defendió de la serpiente, sino que dejó que sucediera. Entonces no se trata de que dejó que sucediera, pues, sino que simplemente cada cual es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Y la varona era carne. Porque Adán no fue tentado por la serpiente, sino que la mujer, la varona, fue la que indujo al varón. Y al varón, al hacerle caso a la varona, pecó. Así que la palabra escrita, como está escrita,
sin ponerle punto y sin ponerle letra adicional ni pensamiento alguno que no cabe ahí. La palabra del Señor lo dice muy claro y dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Es sencillo y fácil de deducir que si le obedeció a la voz de la mujer, desobedeció a la voz del Padre. Y ese es el pecado original del hombre. Ahí no hay que buscar cosas adicionales, ni quitarle ni ponerle, porque la doctrina de Dios santa es. Y sobre la santa doctrina hay que guiarse. No podemos desviarnos, no podemos permitir que el enemigo nos desvíe en pensamientos donde no caben pensamientos. Esta parte es muy importante. Tú tienes razón en cuanto dices que la incredulidad es causa de muerte, pero no es la causa principal, no es la razón por la cual el varón y la varona murieron. Ahora, en cuanto al objetivo de Satanás, cuando dices tú que Adán y Eva fueran semejantes a Dios, Adán no tenía ese problema porque Adán tenía la imagen de Dios. Cristo estaba con Adán. Por eso la palabra es muy acertada cuando dice: a su imagen y semejanza los creó. Adán no necesitaba esto. Adán sabía y por eso para él no fue prohibido el comer del fruto, mas le fue advertido de no comerlo cuando él tuvo conciencia. No porque la conciencia sea mala, porque él estaba en el paraíso. El paraíso era parte del reino de Dios y como tal no podía estar él en pecado. Así entonces, Adán no fue seducido para ser semejante a Dios, porque él era semejante a Dios ya. La mujer, ella sí quería de pronto abrir y conocer más, pero ella no pecó porque ella no tenía mandamiento de Dios, por hoy te lo digo. Miremos Génesis 1:26. Nuevamente, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así fue hecho. Y así a ese hombre que Dios formó fue que le dijo que podía comer de toda planta, semilla y árbol. Así que el varón, Adán, no necesitaba ser semejante, porque él era ya semejante a Dios. Bien. Ahora, te preguntas tú si Adán y Eva eran perfectos porque comen de ese árbol. Entonces, hay mucho que desear en pensar si en verdad la varona era tan perfecta como tú piensas. Tú dices que
Adán no hizo nada por defender a Eva. Entonces, Adán no era tan perfecto, si seguimos el lineamiento de tus pensamientos. Dices tú que por alguna razón Adán no la defendió. Pero eso no creo que vaya de la mano con un varón perfecto. Porque el varón perfecto no tiene defectos, por eso es perfecto. Y si no tiene defectos es porque Cristo está en él. Así como son las enseñanzas del Señor hoy día, que quiere que seamos perfectos. Pero no podemos serlo a menos de que Él esté en nosotros y habite en nosotros. Así que a la verdad estamos tratando de devolver el proceso del cual caímos. Te preguntas tú que si en realidad murieron realmente Adán y Eva. Vuelvo y te digo nuevamente, no eran Adán y Eva, eran el varón y la varona. Y preguntas tú si la muerte fue espiritual o física. Y tú hablas que la muerte fue física. Mas yo digo, la muerte fue espiritual. Si tú ves la relación de tiempo-espacio, Adán no vivió 930 años. No como hombre. Como hombre, como hijo del hombre, él vivió millones de años. Millones. Y como tal, su cuerpo resistía y también caía. Y otros volvían a salir. Porque es que Adán no era un hombre. Adán no era tan solo un hombre. Entonces, en cuanto a la muerte física, volvamos allá atrás. ¿Dónde la doctrina prueba que no es muerte física? La doctrina lo prueba en Santiago 1:26. Probemos Santiago 1:26. A ver qué nos dice Santiago. Ok, disculpa. No es Santiago 1:26, es Santiago 2:26. Y dice así, mi hermano: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y también nos dice en Lucas 9. En Lucas 9:60, el Señor vuelve a reafirmar lo que en varias veces Él decía, que nosotros estamos muertos. Y dice, en 9:60, cuando Él habla a una persona que lo quiere seguir, y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Así que el que tiene la palabra en él para anunciar el reino de Dios, él la anuncia por su boca, porque Cristo es el que habla a través de ella, porque Cristo vive en él. Por eso el reino de Dios está en él, y por tal razón él está vivo. Y este es el misterio de la resurrección, de la que muchos dicen que es que vamos a salir de las tumbas. No es literalmente como se lee. La palabra del Señor difícilmente se lee literalmente.
Puedes utilizar la literatura como modelos de lenguaje, como modelos de entendimiento. Mas esto no quiere decir que se lea literalmente, porque aquí el Señor está hablando del misterio de la resurrección. La famosa pelea entre los fariseos y los saduceos. ¿Y dónde lo confirma la doctrina? Te voy a decir dónde lo confirma. En Hechos 6.2. Discúlpame, es en Hebreos 6.2. Cuando dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de bautismos en realidad dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Por cuanto el muerto resucita por la imposición de manos, por cuanto por esto el don es dado, el don del Espíritu Santo es dado al hombre, para que empiece la perfección. En la defensa de tu fundamento, respecto de la incredulidad y que ese fuese el pecado original, tú hablas de que la mujer ganó confianza en sus sentidos y pones el ejemplo del niño cuando no tiene los sentidos desarrollados y después pones el ejemplo cuando ya el jovencito ha crecido y que por tal conocimiento que ha ganado no le cree al padre. Entonces, este ejemplo puede hacerse en las dos formas, porque es un ejemplo de hombre, porque está visto con ojos de hombre. Pues tú dices que le ha llegado información, entonces por el saber ya no cree a otro. Eso es idolatría. Eso sucede cuando el hombre se cree que lo que sabe es suficiente para saber más que Dios o para ser igual a Dios. En esa parte, tú tienes razón, pero es que esto fue lo que sucedió por la desobediencia, porque el Señor entregó a los hombres a sus propias concupiscencias, y esta es la principal. Pero otro día hablaremos y tocaremos el tema de lo que es la idolatría. Bien, antes de esto quisiera que miráramos Hebreos 5.14. En Hebreos 5.14 el Señor dice, leamos desde 5.11, que es la advertencia que hace el apóstol contra la apostasía. Y dice, acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Así que, hermano mío, ya sabes tú que el desarrollo de los sentimientos lo puedes usar en la forma como tú lo ilustras o en la forma para vencer el mal. Todo depende de lo que hay en el sentido del hombre. Leamos también Hebreos 5:7. En Hebreos 5:7 nos habla la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, hermano, ¿dónde está la incredulidad? Porque Cristo cree en el Padre, en Dios. Porque esto fue lo que Él evangelizó. Pero recalca el tema y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Él vino acá con mandato del Padre. Porque ese fue un pacto que Él hizo con el Padre. Y Él obedeció. Y por esa obediencia, nosotros, los pecadores, tenemos oportunidad de salvación. En cuanto a tu exposición, tú mencionas a mi hermano Santiago, capítulo 1, versículo, creo que es el 12. Permíteme, me aseguro de que sea ese al que tú te refieres. Bien, no fue en Santiago el tema que tocaste tú, para lo que quiero referirme. Tocaste fue el tema de Hebreos 3, capítulo 17, creo que lo tocaste, pero en verdad yo quiero tocar el 18 y 19. Pero para que no haya confusiones podemos leer desde Hebreos 3, 17. Y dice, bueno, es más, leamos desde Hebreos 3:16 para que tengamos contexto sobre lo que vamos a hablar. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que el creer es importante, pero la obediencia es superior. Porque no solamente el que cree se salva, mas el que es obediente hasta el final, aquel es el que llega a la salvación. Y si tú, hermano mío, tienes llamamiento para mostrar a otros la vía de salvación, el comienzo para mostrar no es el creer, porque el creer viene del Padre, que viene por la fe, la cual es la piedra angular. Así que ningún hombre puede quitar
ese trabajo al Padre, porque el mismo Jesucristo lo entregó al Padre y dice que el que venga, nadie puede llegar al Padre sino a través de Él, y nadie lo conoce a Él sino a través del Padre. Ya te lo había dicho, mas sin embargo persistes en este tema. Por tanto, el que obedece es el que regresa al Padre, no el que cree, porque creer, como te dije antes, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan cuando escuchan su nombre. Mas el que obedece, cree en Dios y escucha su nombre y se llena de gozo. ¿Ves la gran diferencia que hay? Ahora bien, toquemos una carta más, Romanos, de mi hermano Pedro. Perdón, mi hermano Pablo. Romanos 11, 28 al 32, si lo quieres leer completo para que haya un contexto sobre por qué son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Y sin embargo, también en el 32, en Romanos 11, 32, mi hermano dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si lo que tú dices fuese la razón del pecado original, entonces el Señor, en toda la Biblia, y mis hermanos, en todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, hablarían es del creer, no de la obediencia o de la desobediencia. Y aquí lo dice muy claro, porque Dios sujetó a todos, todos es todos, en desobediencia, para tener misericordia de todos, porque por la desobediencia cayó el hombre. Y cuando cayó, digo, murió, porque cayó de la gracia, es decir, perdió la gracia. Cristo se retiró de él, y él se retiró espiritualmente, no físicamente. Por esta razón murió. Y de nuevo, el Señor dice en boca de Adán, y tu nombre será llamado Eva, porque eres la madre de los vivientes. Pero de los vivientes, ¿de cuáles vivientes? De los vivos en la muerte. Por cuanto si Dios, por medio del soplo, dio vida a Adán y lo llamó un ser viviente, ¿cómo puede ser Adán, por el soplo de Dios, un ser viviente, y Eva, en el pecado, ser también madre de los vivientes? Así que uno es el que vive en la vida espiritual porque Cristo está en él, y otro el que vive en la muerte, porque nosotros así somos hechos. Nosotros somos muertos. De otra forma, volviendo a la desobediencia, el misterio de la piedad no sería misterio de la piedad, porque primero vino Dios a la carne y se hizo hombre, y después el hombre en la carne le creyó a Dios. Si hubiese sido al revés, hubiese sido primero el creer y después el sacrificio de Dios en la carne, y no fue así. Y para terminar, hermano mío, para que te quede clara la parte de quién vivió y quién murió, porque veo que estás algo confundido en esa parte también. Te digo, puedes leer Génesis capítulo 5, donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Esto es,
antes de que el cuerpo fuera hecho, antes de que el cuerpo del hombre hubiera caminado sobre la tierra. Y dice en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero esto es 130 años de muerto, porque él vivía, pero vivía en la muerte. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, no a semejanza de Dios, sino a su semejanza, conforme a su imagen, no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, y llamó su nombre Set. Por esto es que la exégesis de los hombres han sido tocadas por el conocimiento del diablo, para ignorancia del hombre, para que se pierda y no encuentre la vía. Si tú has decidido ser obispo de Dios, no permitas que el conocimiento del hombre afecte tu vocación, tu carrera. Apóyate en Dios, apóyate en el Padre, apóyate en Cristo, porque poderoso es Él para sacarnos de toda ignorancia. Dios te bendiga, hermano mío. Recapacita. Amén.